Bienvenidas y bienvenidos una vez más al primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica. En esta oportunidad presentamos la ponencia que tan generosamente ha compartido Fernando Valladares Ros. Fernando Valladares Ros es doctor en Ciencias Biológicas. Actualmente en España es director del Grupo de Ecología y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde ejerce como profesor de investigación. Ha publicado más de 350 trabajos científicos entre artículos y libros, la mayoría en revistas internacionales de ecología y biología vegetal. Ha impartido más de 220 conferencias y cursos en más de 37 universidades y centros de investigación de todo el mundo. El título de la ponencia de Fernando Valladares es Biodiversidad y la salud de la humanidad. Sin más, los dejo entonces en compañía de Fernando Valladares Ros. Gracias una vez más por acompañarnos y que la disfruten. Hola, bueno, es para mí un placer haber aceptado esta invitación a una ponencia en un tema que creo que es tan importante como urgente y que espero desarrollar, bueno, con el apoyo de algunas imágenes que siempre transmiten muchas ideas en poco tiempo. Tenemos un gran recorrido que hacer juntos para abordar este aspecto tan importante para la salud de la humanidad como es la biodiversidad. Podríamos enfocar este aspecto desde muchos ángulos, pero he querido recordar esta frase que ya circula por las redes, que muchas personas la suscriben, y es una reflexión sobre que nuestra relación con la naturaleza en general es tóxica y esta relación tóxica se vierte y amenaza a nuestra propia salud, va en las dos direcciones. Como una prueba de que el ser humano está alterando muchas cosas, hagamos simplemente eco del trabajo de Lacham y colaboradores que se publicó a finales del año 2020, en el que muestra que ya en la biosfera, en esa capa de la vida, ya no predomina la vida. No sé si debemos cambiarle el nombre a la biosfera, pero en cualquier caso, por ejemplo, hay 8 gigatoneladas de plásticos y solo 4 gigatoneladas de animales, o hay 1.100 gigatoneladas de edificios e infraestructuras y solo 900 gigatoneladas de árboles y arbustos. Si sumamos toda la masa de lo biológico y toda la masa generada por el ser humano, lo que se puede llamar antropomasa, pues ya pesa más todo lo que compone pues esa antropomasa, que son básicamente cementos, agregados, grava, asfalto, ladrillos, vidrios, plásticos y demás, ¿no? En el trabajo de Lacham y colaboradores calcularon la evolución en el último siglo de la biomasa y vieron que fue disminuyendo ligeramente, pero sobre todo lo que constataron es el gran aumento exponencial de la masa creada por humanos. Se calcula que aproximadamente, con un intervalo de 6 años de error instrumental en los cálculos, pues aproximadamente en el 2020 se cruzaron las dos líneas y ya en la actualidad hay más masa creada por humanos que la masa biológica. En paralelo hay un montón de datos que nos hablan sobre nuestro impacto en una de las dimensiones claves para la biosfera, para esa capa de la vida, que es el número de especies de plantas y animales. Las Naciones Unidas nos recuerdan periódicamente dónde andamos y actualmente hay del orden de 1 millón de especies de plantas y animales en peligro de extinción, lo cual representa más del 11% de la biodiversidad global. Este patrón de extinción
se registra en todos los continentes, en unos con más intensidad, en otros con menos, pero realmente donde miremos en el planeta hay huella humana y esta huella humana se traduce en una pérdida de especies de plantas y animales. También es cierto que lo normal a lo largo de la evolución del planeta en los últimos millones de años es que las especies aparecen y desaparecen, ¿no? De hecho, la gran mayoría, la inmensa mayoría de las especies ya no están. Lo normal para una especie es haberse extinguido. Solo quedamos unas pocas especies de los millones de especies que alguna vez poblaron en el planeta. Lo que ocurre es que hay momentos en los que la tasa de extinción se dispara. Ha habido 5 grandes extinciones a lo largo de la historia geológica del planeta, causadas por distintos factores ambientales, alguno de ellos muy conocido como la extinción en fin, sobre todo de los grandes reptiles, los grandes dinosaurios, que ha pasado pues, a la industria cinematográfica y todos tenemos imágenes de esa gran extinción última, la 5ª gran extinción. Ahora nos encontramos en otra situación. A finales de la glaciación, digamos hace unos 10.000, 11.000 años, Homo sapiens dejó un montón de pinturas rupestres en distintas cuevas, hablando de su coexistencia con un tipo de fauna que en su mayoría ya no está. Está lo que llamamos la megafauna, la fauna de gran tamaño. No hablo ya de esos dinosaurios que se extinguieron por causas naturales, sino hablo de esta gran fauna que se extinguió rápidamente en cuanto el ser humano fue capaz de organizarse en pequeños grupos de no hacían falta más de 20, 30 personas para acabar con un mamut, y era mucho más rentable acabar con un mamut que andar todo el día persiguiendo pequeñas liebres o conejos o pequeños animales. Así que fuimos muy prácticos, nos organizamos con una cultura y una tecnología muy rudimentaria, pero fue suficiente para llegar a extinguir lo grande, básicamente lo grande. Y ahí comenzó realmente la 6ª gran extinción. Tenemos tendencia a pensar que la 6ª gran extinción ha empezado recientemente y no, en realidad empezó ya hace muchos miles de años, hacia el final de las glaciaciones, y aquí en estas figuras podemos ver para los herbívoros lo que se considera megafauna son los que pesaban más de 1.000 kilos. De 20 especies que había en Sudamérica no queda ninguna, de 9 especies que había en América del Norte tampoco queda ninguna, de las 12 que había en Europa solo quedan 4, de las 7 que había en África quedan 4 y así sucesivamente. Algo muy parecido podríamos decir con la megafauna de carnívoros que también contribuimos a extinguir rápidamente hace bastantes miles de años, ¿no? De hecho, entramos en el Neolítico con el fin de las glaciaciones, con la aparición de las ciudades, de la agricultura, de toda una transformación cultural, tecnológica y social en el ser humano que trajo consigo esta extinción de la megafauna y la domesticación de muchos animales. Con estos grandes cambios, además, empezaron las famosas pandemias. Y aquí estamos entrando en aspectos que inciden directamente en la salud de las personas. Hablaremos más de las pandemias, pero recordemos que es un impacto humano, es un impacto sobre los humanos que muchas veces está empujado por los humanos. Esta es una de las grandes paradojas de la era del antropoceno, esta era dominada por procesos humanos en los cuales el ser humano inicia procesos y luego acaba pagando los platos rotos el propio ser humano, ¿no? El impacto planetario parece ser algo muy reciente que pudo empezar, por ejemplo, en la Revolución Industrial, pero ya sabemos que, por ejemplo, en el siglo XV, unos pocos centenares de europeos llegados a América provocaron cambios muy profundos en la demografía humana y en los grandes ciclos de la materia y la energía, ¿no? Porque los europeos no llegaron solos, trajeron consigo no solo a una serie de, digamos, de huéspedes no deseados como ratas y cucarachas, sino sobre todo una gran colección de virus y bacterias que cambiarían para siempre la evolución de la vida en el planeta. Así las gastábamos ya en el siglo XV. Lo que se conoce como unificación microbiana, el hecho de que se pusieran en contacto microbios de un sitio y de otro y se unificaran, mató a millones de personas. Esto está bien conocido, bien documentado, pero lo que quizá no todo el mundo sabe es que esto conllevó unos cambios muy importantes en los bosques del centro y del sur de América y hasta se llegó a reducir el CO2 atmosférico. Hubo unos impactos realmente planetarios de esos pocos centenares o quizá apenas unos pocos miles
de europeos que llegaron en el siglo XV, XVI al centro de América, porque iban armados de algo muy particular, que son todos estos microorganismos con los que habían estado coexistiendo estos miles de años en una parte del planeta, y el ser humano había desarrollado sus herramientas inmunológicas, pero al llegar a América, se encontraron las tribus y los pueblos aborígenes o ancestrales con unos virus y bacterias que nunca antes habían conocido, y se provocó una gran crisis humanitaria, social, sanitaria, pero también ecológica, con impactos en los bosques que fueron abandonados. Se produjo una reforestación natural de 56 millones de hectáreas por los cambios, debido a que murió mucha gente y ya en esos bosques no existía la misma presión humana. Y estos cambios ecológicos que tuvieron su origen en estos cambios de la demografía humana, del estado de salud de las poblaciones en aquel entonces, indican un aspecto muy importante que hoy quería destacar, y es las estrechas relaciones que hay entre la salud de las personas y la salud de los ecosistemas. Esto siempre ha sido así, pero hay momentos en la historia en los cuales pues resulta todavía más evidente y más impactante, ¿no? Cuando hablamos de las amenazas a la biodiversidad, también tenemos que hacer mención de aquello que no vemos. Cuando se impacta la biodiversidad, no solo se impacta lo más obvio, que son algunas especies muy llamativas, esa megafauna o esos aspectos de flora o fauna que enseguida podemos ver y percibir y valorar. Hay una gran importancia de cosas que no somos capaces de ver y que están asociados con la amenaza de la biodiversidad, ¿no? Y pongamos un ejemplo en el caso del bosque amazónico. Es un icono de la biodiversidad. Sabemos que allí hay miles de especies de todo tipo, es un reservorio, es un auténtico museo natural, pero muchas personas se preguntan por qué conservarlo. De hecho, hay dirigentes políticos que no tienen muchos escrúpulos en amenazarlo y en no conservarlo. ¿Qué razones le podemos dar a esos gobernadores o a esas personas que se cuestionan si realmente hay que conservar el bosque amazónico? La pregunta es, ¿lo conservamos simplemente porque tienen muchas especies, como quien conserva un inmenso museo? Bueno, realmente hay que traer a colación la importancia de lo que no vemos. Tendemos a pensar, como primate eminentemente visual, que lo que no vemos no existe, pero sabemos por la ciencia que hay muchas cosas que no vemos y que sí que existen. Y no solo son cosas pequeñas, sino a veces son cosas lejanas, como el propio bosque amazónico, que poca gente lo llega a ver, pero también algo muy importante, que son los procesos ecológicos. Los procesos ecológicos muchas veces no se ven, no se perciben, se pueden sufrir sus impactos si no funcionan bien, nos beneficiamos de ellos cuando funcionan apropiadamente, pero realmente nadie puede decir que ha visto un proceso ecológico como puede uno haber visto una determinada especie de árbol o de mamífero, ¿no? La productividad, por ejemplo, es un proceso ecológico. Como tal no se ve, pero se puede medir, ¿no? Hay indicadores de la productividad. En estos mapas vemos en reconstrucciones por satélite cómo el bosque amazónico, en general los bosques tropicales, tiene una contribución neta muy importante, por eso los números rojos tan altos, a lo que se conoce como la GPP, la productividad primaria gruesa o neta, en el mapa de la derecha, del planeta. El bosque amazónico aquí ya empieza a jugar un papel desproporcionadamente importante. Aquí ya tenemos una razón, yo creo que bastante objetiva y que va más allá de la mera conservación de las especies, que algunas personas podrían cuestionar. Además, hay más cosas que no vemos. Nosotros vemos el bosque amazónico y creemos que vemos un gran río, el Amazonas. Pues en realidad no vemos el mayor río del planeta, que no es ni el Amazonas, ni el Missouri, ni el Nilo. Son los millones de chorros, de ríos voladores, auténticos ríos voladores, como se los conoce, que son las toneladas de agua que evapora cada uno de estos árboles del bosque amazónico, y que regulan el clima del planeta, que regulan la fertilidad indirectamente de grandes zonas del planeta, y que al final acaban teniendo un impacto sobre nuestro bienestar, sobre nuestra salud, etc. Y todo esto muchas veces no se ve. Creo que en la mente de todos, de alguna manera, pivota la idea de que la diversidad está en el origen de todo, en el origen de los bienes y servicios, y en el origen de muchos procesos y de muchas cosas que los seres humanos necesitamos para simplemente estar vivos, ¿no? La base de los
de los procesos, como digo, muchas veces no se ve, ¿no? Y, y tenemos que pensar que algunos de estos procesos están muy amenazados. Por ejemplo, la productividad, que antes hemos hablado, la gran productividad del bosque amazónico, sabemos que en los últimos 30 años se ha reducido a la mitad, ni más ni menos. El bosque amazónico no solo ha reducido en extensión, sino también funciona peor, por una serie de amenazas, por cambios en el clima, por afecciones directas, por formas indirectas de contaminación. El resultado neto es que ahora mismo la productividad del bosque amazónico es la mitad de lo que era hace 3 décadas. Y además está dejando de hacer una función crucial en estos momentos. El bosque amazónico lo necesitamos para que siga capturando lo más posible nuestras emisiones de CO2 mientras nos ponemos de acuerdo para hacer algo con el cambio climático. El bosque amazónico captura la quinta parte de nuestras emisiones, así que juega un papel clave adicional a los que ya hemos mencionado, de regular el clima, de producir alimentos, fibras y materias. También haciéndolo reduce o contrarresta parte de nuestras emisiones, la quinta parte en concreto, ¿no? Aquí llega un momento interesante de traer a colación una metáfora muy ilustrativa sobre la biodiversidad. La idea de que la biodiversidad es como una máquina y sus componentes, ¿no? Nosotros podemos tener todos los componentes de un coche y que el coche no funcione si no están bien ensamblados. Pero además podemos ir perdiendo piezas por el camino. Imaginemos que ese coche pues, no ha sido revisado recientemente, se le van cayendo, se van estropeando, va perdiendo piezas. Bueno, pues puede ir perdiendo algunas de esas piezas sin perder del todo la función, pero llega un momento en que o bien se ha perdido una gran cantidad de piezas o bien se han perdido algunas piezas claves, como un cilindro o el volante, que llega a comprometer la función que es transportar, ¿no? Y esto es una analogía completa con lo que ocurre con un ecosistema. Puede ir perdiendo algunas especies, pero llega un momento que o bien por la cantidad de especies que se pierden o bien por la función clave de alguna de ellas que se pierden, pues el ecosistema deja de ser funcional. Tenemos que asociar a cada especie al menos una función. Algunas especies juegan más de una función, ¿no? Cuando hablábamos de la megafauna, pues al extinguirla muchas plantas se quedaron sin dispersar porque se habían adaptado a ser dispersadas por estas especies que coevolucionaron, que evolucionaron conjuntamente durante miles de años. Además, al extinguirse una especie y perderse una función, esta pérdida de función provoca la extinción de otras especies y se establece lo que se conoce como cascadas de extinción, una extinción de una especie que lleva a la extinción de otra y así sucesivamente. Hoy sabemos además que la megafauna afectaba a la estructura y al funcionamiento de todo el ecosistema. La dinámica de la vegetación estaba muy afectada por la presencia y la actividad de estos grandes animales. Y sabemos que a través de esta intervención mediada por la megafauna, de los grandes herbívoros sobre todo, pues los ciclos de la materia y la energía se veían muy afectados. El ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, pero también el ciclo del agua. Incluso se afectaba al clima, la vegetación que estaba regulada y controlada en muchas zonas del planeta por esta megafauna que el ser humano extinguió, pues el clima venía regulado por al menos dos procesos en los que intervenía la vegetación. Por un lado, la vegetación cambia la radiación que es absorbida o reflejada, no es lo mismo un suelo claro, rocoso, que un suelo cubierto de vegetación, pero además la transpiración a través del agua que los árboles y la vegetación capta del suelo y lleva a la atmósfera, también regula el clima. Así que el clima, los ciclos de la materia y la energía, etcétera, se vieron alterados con la extinción de la megafauna, que fue un producto de apenas algunos grupos humanos que ya en aquel entonces se organizaban para matar animales de gran tamaño. Como decía, el Neolítico trajo la extinción de esta megafauna, la domesticación, y con la domesticación empezaron las pandemias. ¿De acuerdo? Esto ya empieza a estar claro, pero recordemos o pensemos, sobre todo en la actual coyuntura que todavía la COVID-19 está causando problemas y fallecimientos y enfermedades, pensemos que las pandemias como la COVID-19 son el resultado de viejas actividades humanas, pero también algunas nuevas. El tráfico ilegal de especies, la existencia de mercados con pocas condiciones sanitarias, la creciente deforestación y luego todo esto amplificado por la globalización
hacen que salten las pandemias. Hoy sabemos que la degradación ambiental lleva a las pandemias. La probabilidad de que surja una pandemia está muy influida por el nivel de degradación ambiental. Por ejemplo, en los años, en el siglo pasado, en el siglo XX, cuando el ser humano degradaba intensamente los ecosistemas templados en Europa y en América, en el norte de América, de ahí surgieron y aún surgen muchas enfermedades infecciosas que acababan saltando al ser humano, lo que se conoce como zoonosis, ¿no? Unas enfermedades emergentes cada vez más importantes. Bien, luego supimos años después, por un trabajo de Allen y colaboradores, que es el mapa de la parte inferior, que a medida que la degradación tropical crecía, sobre todo en la zona del sudeste asiático, pues de allí podían proceder virus y bacterias nuevos para la especie humana procedentes de animales que pudieran entrar en contacto. Así que el riesgo de estas enfermedades infecciosas emergentes se pasó de las zonas templadas a las zonas tropicales, asociado precisamente a esta degradación de estas zonas. ¿Qué conexiones existen entre las pandemias y la biodiversidad? Bueno, hay muchas relaciones, pero una muy interesante, creo yo, es aquella por la cual la biodiversidad nos protege. La biodiversidad nos protege de enfermedades infecciosas, de posibles pandemias, mediante tres grandes mecanismos. Un mecanismo, podemos llamarlo de grano grueso, que es un control poblacional que ejercen unas especies sobre otras en un ecosistema compuesto por las especies habituales, que no falte ninguna especie principal. Están presentes muchos grupos funcionales, predadores, presas, animales grandes, pequeños, plantas de distintos tipos. Todo esto forma la red de la vida, y la red de la vida, una de las propiedades que tiene es la de la autorregulación. Unas especies regulan a otras. En esta regulación de unas a otras, porque compiten, porque comen, porque se necesitan, porque se depredan, etc., algunas de las especies reguladas en este mecanismo de ensamblaje que constituye la red de la vida, algunas de esas especies contienen virus o bacterias problemáticas o con riesgo para el ser humano. Así que ahí hay un primer nivel de control poblacional, que es una de las formas de protección de la diversidad. Otro mecanismo de protección que ejerce la biodiversidad sobre el ser humano se conoce como mecanismo de dilución y opera cuando coexisten en un determinado ecosistema muchas especies, pero más o menos del mismo grupo funcional, de la misma forma de vida, ¿no? Por ejemplo, roedores o, por ejemplo, aves. Cuando la diversidad dentro de ese grupo funcional es alta, esas distintas especies del mismo grupo funcional, porque son muy afines, comparten el virus o la bacteria, sirven de huésped para el mismo virus o bacteria, y el resultado neto es que se diluye la carga vírica o la carga de bacterias, y por tanto disminuye, al diluirse la carga vírica, porque no todas las especies son igual de favorables y se lo reparten, ¿no?, entre todas las especies presentes a ese virus o esa bacteria, al diluirse disminuyen significativamente los riesgos de que esta zoonosis pase al ser humano. Y el tercer mecanismo se conoce como amortiguación y tiene que ver con la biodiversidad más fina, la diversidad genética dentro de una especie. El hecho de que no haya, por ejemplo, dos personas genéticamente iguales hace que no todos suframos la COVID-19 de la misma manera, y en parte es debido a nuestra salud individual, a nuestro estado de salud, a nuestra edad, pero en parte es debido a diferencias genéticas entre todos nosotros, de tal forma que el impacto en este caso, del SARS-CoV-2, de la COVID-19, pues se ve amortiguado por la diversidad genética. Estas son tres formas por las cuales la biodiversidad nos protege, y son mecanismos que conocemos desde antiguo, ¿no? La red de la vida es un concepto incluso espiritual o religioso desde hace mucho tiempo, que se viene concibiendo a esta red no solo como una estructura de especies que coexisten, sino una estructura dinámica en la que existen interacciones. Y esto aparece incluso en los libros religiosos de las principales creencias monoteístas, por ejemplo, de nuestro entorno. Una ilustración del primer proceso, del primer mecanismo por el que la biodiversidad nos protege, es el de los predadores, ¿no?, cuando regulan las poblaciones de un patógeno. Lo hacen a través de la regulación de una especie huésped. El ejemplo que podemos poner estuvo muy bien estudiado por naturalistas y científicos españoles con matemáticos británicos
que estuvieron analizando una serie de datos larga y compleja, como digo, en el norte de España, en los cuales las 3 especies en esta interacción eran el lobo como predador, el jabalí como animal predado, pero también portador de la enfermedad, y la tercera especie era la tuberculosis animal. Bueno, lo que se encontró en este trabajo es que cuando había lobo, la prevalencia de la enfermedad era mucho más baja. El mecanismo es fácil de entender, es ese mecanismo de regulación. Cuando es la propia tuberculosis la que regula las poblaciones de jabalí porque no hay lobo, la mortandad es la misma, mueren aproximadamente la misma cantidad de jabalís, hay la misma densidad de jabalís por hectárea, pero al ser la tuberculosis la que regula, la prevalencia de esta enfermedad en los jabalíes es muy alta. Sin embargo, cuando es el lobo el que regula las poblaciones de jabalí, la prevalencia disminuye significativamente. Ejemplos de otros mecanismos, como por ejemplo el de dilución, también hay muchos. Con la enfermedad del virus del Nilo occidental, se trabajó en los años 2002, 2003, 2004, sobre todo en los trabajos que se hicieron en la costa este de Estados Unidos, y se observó cómo la incidencia de este virus, que puede ser letal para los humanos, aunque no somos el hospedador habitual, sino que el hospedador habitual son las aves, pero sin embargo este virus puede ser muy peligroso con la diversidad de las aves. No es lo mismo que ahí fuera, por ejemplo, tengamos 700 pájaros de una o dos especies, que esos 700 pájaros estén distribuidos en un amplio número de especies distintas, que entonces comparten el virus del Nilo occidental, y al hacerlos disminuye la carga de este virus, la carga vírica, y la prevalencia de la enfermedad disminuye y el riesgo de que salte a humanos baja significativamente. Lo interesante, lo curioso y quizá triste es que cuando el ser humano altera los ecosistemas, las primeras especies que provoca, a las que les provoca su desaparición y eventualmente la extinción, son precisamente las especies que más reducen la transmisión de patógenos. Se vio con este virus del Nilo y la pérdida de biodiversidad de aves, que se perdieron las aves que más interesaban. Se ha visto con el antivirus y la desaparición de pequeños mamíferos, con la enfermedad de Lyme, en determinadas zonas de la costa este de Estados Unidos, cuando desaparecieron las zarigüeyas, un marsupial vulnerable a la degradación ambiental, la supervivencia de especies como el ratón creció y se transmitió más la enfermedad de Lyme a los humanos. Podríamos poner muchos ejemplos, pero en realidad lo que se sintetiza en este trabajo de Johnson y colaboradores, publicado hace poco más de un año, es que realmente nos rodeamos de las especies más peligrosas para nosotros, en concreto dentro de los mamíferos, pero se puede aplicar a otras. Los mamíferos que más matan no son tigres, leones ni lobos, son aquellos que se han acostumbrado a vivir cerca de nosotros y que por hacerlo albergan patógenos que son peligrosos para la especie humana. Es decir, una pérdida de biodiversidad y un enriquecimiento de estas especies de mamíferos acostumbrados a vivir cerca del ser humano, periódicamente provocan brotes de lo que se conoce como zoonosis. Muchas veces son virus zoonóticos. Hay muchas bases de datos que muestran esto. Gibbs y colaboradores lo mostraron, como en las zonas más degradadas hay más fauna que hospeda posibles zoonosis o virus peligrosos para la especie humana, ¿no? Y luego se dan interacciones importantes, porque el ser humano, cuando tiene esa relación que decíamos al principio, que es tóxica con la naturaleza, altera muchas cosas a la vez. Altera la biodiversidad, contamina los ecosistemas y también provoca un calentamiento global. Ahora sabemos que el calentamiento global no solo aumenta la distribución de vectores de enfermedades infecciosas, como pueden ser las garrapatas y los mosquitos, sino que incluso una revisión reciente por Cohen y colaboradores se vio que en un amplio número de parásitos y patógenos de todo tipo, desde gusanos hasta virus y bacterias, la amplitud térmica de estos patógenos es mayor que la del huésped. ¿Qué quiere decir? Que cuando la temperatura cambia, al patógeno le va proporcionalmente mejor que al huésped. El huésped puede ser un mamífero que eventualmente nos pase a ese patógeno, o podemos ser incluso nosotros mismos. La amplitud térmica en promedio de estos parásitos y patógenos es mayor, con lo cual se van a beneficiar ellos más
del calentamiento que nosotros o que cualquier huésped, en este caso mamíferos. Y esto es especialmente importante, lógicamente, en zonas templadas y frías, donde ese clima un poco más templado jugaba a nuestro favor. Así que cuando nos enfrentamos a una pandemia, en realidad es un ejemplo del libro de texto de muchos procesos que interaccionan, muchos procesos iniciados voluntaria o involuntariamente por el ser humano, que acaban degradando los ecosistemas y que acaban generando condiciones favorables para una pandemia, bien sea por el cambio climático, por la deforestación, por las alteraciones de los vectores o de especies exóticas, por la pérdida de diversidad genética que supone la ganadería intensiva, tanto de porcina como de aves. Todos estos factores, en mayor o menor medida, están implicados en muchas de las pandemias recientes, que como digo son enfermedades emergentes, son enfermedades que cada vez son más importantes. El 70% de las nuevas enfermedades que afectan al ser humano son pandemias, son zoonosis. Bien, pensemos que las actuales pandemias son en realidad réplicas de aquello que hablábamos cuando mencionamos la unificación microbiana. Sabemos que están creciendo estas pandemias en frecuencia y virulencia a medida que el ser humano se expande por el planeta, y con el asentamiento en ciudades y la globalización luego que hemos impulsado no han hecho más que crecer, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, en la esperanza de vida de una persona en Japón, que son 84 años, o en Sierra Leona, donde es 50. Hay 34 años de diferencia de esperanza de vida que están debidas sobre todo al impacto desproporcionado, en este caso en Sierra Leona, como podríamos decir en otros países de África o de Asia, por enfermedades infecciosas. Hemos extinguido o reducido a los predadores, por ejemplo, a esos que componían la megafauna y a tantos otros, pero los virus y las bacterias siguen siendo hoy por hoy el principal mecanismo regulador de las poblaciones humanas, a pesar de vacunas, antibióticos y todos los progresos tecnológicos que queramos decir. Así que realmente la mejor y casi la única vacuna preventiva es la propia naturaleza. Un ecosistema bien conservado es una garantía de un riesgo bajo de infecciones, de contagios, de virus y bacterias que nos compliquen la vida. Y en este punto es muy interesante traer a colación dos conceptos, o el concepto de los límites planetarios, que nos habla de esas condiciones para determinadas variables que podrían, si las alteramos o las sobrepasamos, poner en compromiso nuestro bienestar, y otro aspecto muy importante que es la alimentación humana, porque la alimentación humana, por supuesto, es imprescindible para estar vivos, pero mediante la industrialización del proceso de darnos de comer, hemos alterado el planeta en gran medida, y además ahora sabemos que la forma en la que comemos no solo es mala para el planeta, porque estamos sobrepasando estos riesgos, estos límites planetarios, con los ciclos del nitrógeno y del fósforo, pero con el propio cambio climático, con las amenazas a la diversidad, etcétera. Todos estos límites planetarios los estamos amenazando en muchos aspectos debido a esa presión por producir alimentos, pero es que además estamos impactando nuestra propia salud, porque lo que comemos, cuando tenemos dinero para poder elegir, es verdad que no todo el mundo en el planeta está en esas condiciones, pero los que tenemos la fortuna de poder elegir, realmente no elegimos con mucha sensatez desde el punto de vista de salud. La revista Lancet, una de las mejores revistas de medicina del mundo, tiene un programa EAT, que se dice como la palabra comer en inglés, en la cual desarrollan veintitantos científicos internacionales, expertos en distintos aspectos que tienen que ver con la nutrición y la salud, cómo debería ser esa dieta planetaria. Le llaman dieta planetaria porque es clave para no sobrepasar los límites planetarios, pero también es clave para mejorar la salud de los humanos. Que esto es un concepto muy interesante. Normalmente lo que le va bien al planeta, lo que le va bien a la biosfera, también le va bien al ser humano. Por ese principio que dijimos al principio de reducir la toxicidad de nuestra relación con la naturaleza. Bien, entendiendo esa toxicidad la podemos revertir, y una de las formas de ser tóxicos es sobreexplotar, producir a gran escala alimentos y comer cosas que no nos terminan de sentar bien. Os invito a que consultéis más detalles sobre esa dieta planetaria, pero ya os adelanto que consiste en comer muchas verduras y frutas y reducir mucho el componente de carne roja sobre todo, aprovechar las proteínas de origen
vegetal. De hecho, es interesante cómo se mezclan cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones culturales con cuestiones ecológicas y de salud. La agricultura es una amenaza para la biodiversidad, es una amenaza para los ecosistemas, pero también es una amenaza, paradójicamente, a nuestra propia salud. La agricultura se diseñó para darnos de comer, pero a medida que crece el Producto Interior Bruto de los países, sabemos que incrementamos los riesgos de diabetes, de cáncer, de enfermedades coronarias por comer cada vez más carne. Nos podemos permitir comer más carne cuando tenemos un Producto Interior Bruto más alto, cuando el desarrollo económico y financiero de los países aumenta, y resulta que esto provoca mortalidades. Las dietas alternativas, las dietas mediterráneas, dietas vegetarianas, dietas basadas en peces, por ejemplo, en un trabajo de Tillman y Clark hace ya más de 8 años, establecieron que esas dietas alternativas reducen significativamente el riesgo de morir por diabetes, por cáncer o enfermedad coronaria, comparado con la dieta occidental más habitual. Lo interesante es que además esas dietas alternativas, con un componente digamos más basado en vegetales, también reducen las emisiones anuales de gases de efecto invernadero per cápita. O sea que, una vez más, es bueno para el planeta. Así que la forma de compatibilizar economía y salud planetaria, entendiendo por salud planetaria la salud de las personas y un planeta que no rebase determinados límites, la manera de compatibilizar esa salud planetaria con la economía es a través de la proteína vegetal. Y hay países como la India que ya lo hace de forma histórica y tradicional, solo que tenemos que aprender de alguna manera las ventajas de dietas de ese estilo y hacerlas compatibles con nuestros hábitos, y al final redundará en nuestra propia salud. Lo que es indudable es que la biodiversidad tiene una importancia creciente para nuestra salud. Siempre la tuvo, pero ahora que la biodiversidad está en crisis, es todavía más crítico reconocer esta conexión con nuestra salud. Cuando uno analiza las causas de muerte, por qué morimos, que es el peor estado posible de salud, ¿no? Pues los fallecimientos, lógicamente, están causados por las 3 enfermedades que todos podemos tener en mente, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, que se llevan casi 18 millones de personas cada año, los cánceres, que suman más de 10 millones. Estas son estadísticas del año 2017, los valores han aumentado o han cambiado ligeramente, pero más o menos se mantiene el patrón, y las enfermedades respiratorias en tercer lugar, con casi 4 millones. Bien, en la tabla, en la zona media, nos encontramos con más o menos 1 millón de muertes al año, que es lo que mató la COVID-19 en su primer año de aparición, para poner un poco en contexto. Y ahí tenemos enfermedades infecciosas, la diabetes que hemos mencionado, tuberculosis, el SIDA, son enfermedades que provocan de ese orden de muertes al año. Bien, cuando nos paramos a mirar en todas estas causas de muerte, muchas de ellas guardan una relación con el estado del medio ambiente. La relación con el estado del medio ambiente puede ser más directa, puede ser más indirecta, puede servir para aliviar o explicar un mayor porcentaje de esos fallecimientos, pero en todas se puede encontrar una conexión con el estado del medio ambiente, con la contaminación, con las temperaturas y el clima extremo, con diversos aspectos relacionados con la biodiversidad y ecosistemas funcionales. Pensemos que hay muchas enfermedades que están en esa lista, como la malaria, que son enfermedades zoonóticas que vienen de animales y que transmite vectores y que el cambio climático favorece, etcétera, cosas que hemos comentado. Así que una afección a la biodiversidad, una afección al medio ambiente aumenta los riesgos a través de todas estas causas directas de muerte en la población humana. Por eso se habla de salud planetaria. Por eso este concepto es tan importante que lo tengamos en mente. Hace ya 6 años la Fundación Rockefeller y la revista The Lancet lanzaron el concepto, pero lo han abrazado muchas instituciones, las Naciones Unidas con su programa One Health, Una Salud, indicando que estamos estrechamente conectados, los ecosistemas y las personas, animales, plantas y seres humanos, formamos una entidad mucho más estrechamente relacionada de lo que hemos tendido a pensar en los últimos 2000 o 3000 años de medicina tradicional. Además, siempre nos preocupa el
el tema económico, ¿no? Bueno, sí, todo esto está muy bien, pero cuesta un dinero, ¿cómo vamos a proteger el medio ambiente? Bueno, han salido varios artículos en los últimos años, como este de Dobson y colaboradores, que calculan que los costes globales de prevenir pandemias en general son elevados. Hablamos de costes globales de prevención, están por encima de los 20 billones con B de dólares, pero atajar una única pandemia como la COVID-19 nos va a costar más o menos entre 10 y 15 trillones con T de dólares, 1000 veces más. ¿Qué costes se evaluaron aquí? Pues 3 medidas claves para prevenir las pandemias, que son detener la deforestación en zonas tropicales, limitar el comercio de especies y establecer una red de alerta y control temprano de las pandemias. Esto cuesta mucho dinero, pero cuesta 1000 veces menos que hacer frente a una única pandemia. Y podrían venir, por desgracia, ojalá que no, pero podrían venir más de una pandemia. Y desde luego las Naciones Unidas esperan pronto, más pronto que tarde, alguna otra infección, si no llega a la escala de pandemia, sí de epidemia en los próximos años. Otros trabajos como el informe Waldron, publicado en el 2020, muestra que es muy rentable proteger la tierra, que lo de proteger la tierra no es una cuestión ética o espiritual o ideológica, es una cuestión también económicamente muy rentable. Ellos calculan si protegiéramos el pues si pasáramos a proteger un 30%, indudablemente requeriría una inversión, ¿no? Pero supondría un aumento de la producción económica total y sobre todo una gran rentabilidad económica por la mitigación de los riesgos, muchos de los riesgos asociados al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad. Hemos hablado del riesgo de zoonosis, podríamos hablar de un montón de riesgos para la salud humana. Bien, pues la gran rentabilidad económica se vendría precisamente de aliviar esos grandes riesgos, ¿no? Así que incluso económicamente resulta muy positivo proteger la tierra, y cuando se protege la tierra lo que se está hablando, entre otras cosas, es de proteger la biodiversidad y eventualmente nuestra salud, porque el ser humano no se ha caracterizado por ser muy eficaz en la prevención. Somos buenos reaccionando, adaptándonos, respondiendo, pero somos menos eficientes con la prevención. Hay que hablar menos de hospitales. Cuando el ser humano reacciona haciendo hospitales, hay una fuerte preocupación internacional, nacional, regional, autonómica, a todas las escalas geográficas que queramos pensar en tener médicos y hospitales. Pensemos que cuando una persona enferma ya es tarde. Lo mejor que se puede hacer es que la gente no enferme. Y sabemos muchas formas de evitarlo o reducir esas enfermedades. Y es con más ecología, sociología y planificación. Así que nos preocupa todavía mucho caer enfermos por la COVID-19, pero en realidad sufrimos una enfermedad mucho más grave que eso. Nos enfrentamos con las pandemias, el cambio climático, la contaminación, la pérdida de especies, a una sociedad enferma de insostenibilidad. Esta debe ser la gran preocupación y tenemos síntomas alarmantes de que esta enfermedad de la insostenibilidad está afectando cada vez a más millones de personas en todo el planeta. Así que con esta reflexión final yo termino y bueno, dar las gracias tanto a quienes me han invitado a esta ponencia y han hecho posible este encuentro, aunque sea telemático, y a todos los que nos habéis escuchado. Muchas gracias.